Al igual que en la diferenciación, la inmortalización es de suma importancia para el cultivo de tejidos animal. La mayoría de las células normales tienen una vida finita de 20 a 100 generaciones. Células de roedores y la mayoría de los tumores pueden producir líneas celulares continuas con una vida infinita. Si las líneas celulares continuas de embriones de ratón se mantienen en una baja densidad celular y no se les permite permanecer en confluencia durante ningún periodo de tiempo, estas conservan la sensibilidad a la inhibición por contacto y la limitación de densidad del crecimiento. Sin embargo, si se les permite permanecer en confluencia durante periodos prolongados, se empiezan a formar unos llamados focos de células con una inhibición de contacto reducida. Estas comienzan a acumularse y en última instancia aumentarán de tamaño. Así como lo podemos observar en la imagen, tenemos nuestra cajita con el cultivo de células y al haber una gran confluencia se empiezan a formar los llamados focos celulares. Control de la senescencia. La vida limitada de las células en cultivo está regulada por un grupo de 10 o más genes de senescencia de acción dominante, cuyos productos regulan negativamente la progresión del ciclo celular. Los experimentos de hibridación somática entre líneas celulares finitas e inmortales generalmente generan híbridos con una vida útil finita, lo que sugiere que los genes de la senescencia son dominantes. Se ha asumido que la inmortalización es un proceso de varios pasos que implica la inactivación de varios genes reguladores del ciclo celular, como lo son Rb y p53. También es importante recalcar que las líneas celulares inmortalizadas a menudo suelen perder la capacidad de diferenciarse. Inmortalización con genes virales. Típicamente, las células se transfectan o se infectan retrovíricamente con los genes inmortalizadores antes de que entren en senescencia. Esto extiende su vida proliferativa 20 a 30 duplicaciones más de la población, con lo cual las células cesan de proliferar y entran en crisis. Después de un periodo variable en crisis, que este puede llegar a durar hasta varios meses, un subconjunto de células inmortales crece en exceso. La fracción de células que eventualmente se inmortalizará puede ser de 1 por 10 a la menos 5 a 1 por 10 a la menos 9. Como podemos observar en la tabla, tenemos las principales inserciones que se hacen con los distintos tipos de genes y cuál es el tipo de célula a la que se le hace la inmortalización. Inmortalización de fibroblastos humanos. El método más exitoso y más frecuentemente utilizado para derivar fibroblastos humanos inmortales es a través de la expresión del antígeno T de SV40, que no conduce directamente a la inmortalización, sino que inicia una cadena de eventos que se traduce en un derivado inmortalizado, que aparece con una probabilidad baja, que se estima en aproximadamente 1 en 10 a la 7. Estas células se cultivan continuamente hasta que llegan al final de su vida proliferativa, cuando inevitablemente entran en crisis. Luego, deben ser nutridos con mucho cuidado y deben cultivarse suficientes células para dar una oportunidad razonable para que aparezca un derivado inmortalizado. Inmortalización inducida por telomerasa. Los telómeros desempeñan un papel esencial en la estabilidad de los cromosomas y en la determinación de la duración de la vida celular. La telomerasa, o también conocida como transferasa terminal, es un complejo de ribonucleoproteínas que sintetiza las repeticiones de telómeros en células progenitoras de tejidos y células cancerosas.
La telomerasa, que es humana y está activa, está compuesta por tres subunidades principales. Un componente de ARN, conocido como HTR, una subunidad catalítica de proteínas, conocida como HTERT, y, por último, disquerina, también conocida como DKC1. La subunidad de ARN se expresa de forma ubicua tanto en los tejidos normales como en los malignos, mientras que HTERT solo se expresa en las células y tejidos tales como tumores, células de la línea germinal y linfocitos activados. La causa principal de la senescencia puede ser acortamiento telomérico, seguido de fusión telomérica y la formación de cromosomas dicéntricos, y por subsiguiente, la apoptosis. Transfectar células con el gen de la telomerasa HTR prolonga la vida de la línea celular y una proporción de estas células se vuelven inmortales, pero no malignamente transformadas. Inmortalización de linfocitos. Las líneas inmortalizadas podrían derivarse de gránulos celulares muy densos en un tubo de cultivo. Las células provienen de un linaje de linfocitos B y se inmortalizaron a través del virus Epstein-Barr endógeno, también conocido como EBV. La inmortalización de los linfocitos B por infección con EBV es ahora un procedimiento de rutina con una tasa de éxito muy alta. Ratón transgénico. El ratón transgénico, también conocido como Immortomouse, transporta el gen SV40LT, sensible a la temperatura. Varios tejidos de este ratón dan lugar a líneas celulares inmortales, incluido el epitelio colónico, que sería este inferior de la izquierda, astroglia cerebral, que sería este en la esquina superior derecha, también en células de músculo, que serían estas más rositas y alargadas, y por último, de endotelio retiniano, que serían estas teñidas. Control de crecimiento aberrante. Las células cultivadas a partir de tumores, así como los cultivos que se han transformado in vitro, muestran aberraciones en el control del crecimiento, como el crecimiento a densidades de saturación más altas, clonogenicidad en agar y crecimiento en monocapas confluentes de células homólogas. Estas líneas celulares exhiben una menor dependencia del suero o del factor de crecimiento. Generalmente forman clones con una mayor eficiencia y se supone que han adquirido algún grado de control autónomo del crecimiento por sobreexpresión de oncogenes o por supresión de genes supresores. También es importante recalcar que el control de crecimiento es a menudo autocrino. Esto quiere decir que las células secretan mitógenos para los cuales poseen receptores tales como el EGF-alfa. También las células expresan receptores como el ERBB. Y por último, que las etapas de la transducción de señales que están permanentemente activas y no reguladas, como las HRAS. Independencia de anclaje. La fibronectina se pierde de la superficie de los fibroblastos transformados debido a alteraciones en la unión de integrinas. Esta pérdida puede contribuir a una disminución en la adhesión célula a célula y también célula a sustrato, y a un requerimiento disminuido de unión y propagación para que estas células sean capaces de proliferar. Inhibición por contacto. La pérdida de la inhibición por contacto puede detectarse morfológicamente por la formación de una monocapa desorientada de células.
Los cultivos de glioma humano muestran un patrón de crecimiento desorganizado y muestran una reducción en la densidad del crecimiento al crecer a una densidad de saturación más alta que las líneas de células gliales normales. La diferencia en las mesetas, que estas son las densidades de saturación, alcanzada por los cultivos de células gliales normales y un glioma, como lo podemos observar en la gráfica de aquí. Estas células se sembraron en cubreobjetos de 13 milímetros y 48 horas más tarde los cubreobjetos se transfirieron a placas Petri de 9 centímetros, las cuales contenían 20 mililitros de medio de crecimiento para minimizar el agotamiento del medio. Como podemos observar en la imagen, las células del glioma alcanzan una mayor densidad que aquellas células gliales normales. Dependencia del suero. Las células transformadas tienen una dependencia al suero menor que sus contrapartes normales. Esto se debe en parte a la secreción de factores de crecimiento por las células tumorales. Estos factores han sido descritos colectivamente como factores de crecimiento autocrinos. Implícito en esta definición se sabe que la célula produce al factor, también que la célula tiene receptores para el factor y por último, que la célula responde al factor al ingresar a la mitosis. Oncogenes. El control del crecimiento autónomo también se logra en las células transformadas por los oncogenes, expresados como receptores modificados como el producto oncogen ERBB2 y la proteína G modificada, como el RAS mutante. Esto se ve por la sobreexpresión de genes que se regulan las etapas en la transducción de señales o por el control transcripcional. El producto genético está permanentemente activo y no puede ser regulado. La sobreexpresión de los oncogenes se puede detectar mediante inmunotinción, hibridación in situ, inmunotransferencia para el producto proteico, RT-PCR y para ARN mensajero o análisis de micromatrices. Esto sería todo para el tema de inmortalización. Muchísimas gracias por escuchar y buen día.